Muy bien, hoy vamos a continuar con el sistema de complemento. Recuerden que el sistema del complemento va a complementar lo que hace el sistema inmune. Recuerden, tenemos un microorganismo atacando nuestro cuerpo. Vienen los neutrófilos, los macrófagos, e inicia toda la cascada del antígeno, que es la carta de presentación que está sobre la membrana del microorganismo. Una vez ese antígeno llega a los linfocitos B, una vez ese antígeno es presentado por los macrófagos a los linfocitos T, entonces se activa la cascada del complemento. Tenemos tres vías del complemento que complementan, recuerden, es muy fácil, esto es muy fácil, complementa el sistema inmune que tenemos, es parte del sistema inmune. Entonces, tenemos tres vías del complemento. Una es la vía clásica, eso es sumamente fácil, porque la vía clásica lo que hace es que usted necesita recordar solamente que en la vía clásica necesitamos un anticuerpo. O sea, un anticuerpo que ya se haya producido para luchar o para identificar el antígeno de la bacteria. Recuerden, el antígeno en el microorganismo es el pasaporte, la carta de presentación. Y dice yo soy yo. Entonces el cuerpo reacciona creando un anticuerpo. Si no hay anticuerpo creado, no hay vía clásica de complemento. Entonces esa es la primera vía que vamos a discutir hoy, la vía clásica del complemento. Luego tenemos la vía de la leptina y luego las otras vías del complemento. Entonces, vámonos con la vía clásica del complemento. Tenemos un microorganismo aquí que nos está atacando, ¿verdad? Ese microorganismo, vamos a dibujar esto un poco más bajo aquí. Este microorganismo ya tiene en su superficie un anticuerpo, ¿verdad? Un anticuerpo que fue creado por nuestro sistema inmune para combatir, para identificar a este antígeno. Luego la composición específica del anticuerpo, con sus cadenas pesadas, sus cadenas livianas, su enlace de disulfido, aquí eso lo vamos a ver en más detalle luego, en otra presentación. Pero ahora nos vamos a concentrar en que este es el anticuerpo. Anticuerpo, ¿verdad? Muy bien. Entonces el anticuerpo viene siendo mermelada al pan. Los niños se comen el pan más rápido cuando tiene una mermelada sabrosa. Entonces este anticuerpo es mermelada para los para los neutrófilos, los macrófagos y nuestro sistema inmune. Una vez ya la bacteria o el microorganismo patógeno está marcada con el anticuerpo, entonces la vía clásica de complemento al sistema se activa. Y la vía clásica, por aquí vía clásica del complemento. Necesitamos necesariamente tener un anticuerpo para poder llamarlo vía clásica. Una vez tenemos la vía clásica, el anticuerpo, cuando se conecta con el antígeno que lo ha reconocido, entonces sufre unos cambios en esta parte. En vez de la parte estar deprimida, lo que hace es que aumenta de tamaño y en este punto es donde se fijará la primera molécula del complemento. ¿Dónde se forman estas moléculas? ¿Y cuántas hay? Tenemos cerca de 30 moléculas de complemento y la gran mayoría se forman en el hígado.
El hígado, a veces se nos olvida, es una gran máquina de procesar este tipo de péptidos y nos ayuda bastante con el sistema inmune. Entonces, estas moléculas que están circulando en nuestros cuerpos ahora mismo están inactivas si no hay un microorganismo atacando, ¿verdad? Solamente se activan en la vía clásica cuando el anticuerpo ha hecho la conexión con el antígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Están los componentes de la vía clásica del complemento, están circulando por nuestro cuerpo. Una vez sucede esto, inmediatamente se activa la primera molécula, que es la C1. Todas tienen C de complemento. Esta es la C1. Es la primera que se va a fijar en este punto aquí. Esa molécula del complemento 1 se fija en ese punto específico ahí. Una vez se fija la molécula del complemento en esta parte, viene otra molécula que es el complemento 4 o C4. Vamos a ponerla así, el C4. Hay algo importante con el sistema de complemento, es que tiene una parte A y una parte B. Lo que se adhiere o lo que se adhiere aquí, especialmente en la C4, en la C1 no, es la parte B del complemento. Entonces es C4B. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la parte A? La parte A se nos va. Y luego vamos a ver qué sucede con esta parte A, porque el cuerpo también la aprovecha. Luego que tenemos aquí la unión del C1 y el C4, entonces tenemos el C2, el complemento 2. Ese complemento 2 también lo tenemos aquí y es el C complemento 2B. El A también se nos va en la circulación y luego vamos a ver cómo el cuerpo lo utiliza. Este complejo que está aquí, activa al complemento C3. Activa al C3. Entonces activa el complemento C3. Y lo mismo, es muy fácil. Le dije desde el inicio que esto es muy fácil. Nos quedamos con la parte B y la parte A se va. Entonces, este complejo aquí, como activa el complemento C3B, lo llamamos C3 convertasa. Entonces se llama C3 convertasa. Porque es la enzima que convierte o que añade al complemento C3. Una vez el complemento C3 está incorporado, entonces este complemento, todo este complejo, entonces va a llamar o va a incorporar al complemento 5, al C5. C5B. Aquí lo tenemos, C5B. Este es el complemento que se activa. Y el A también se va. Una vez este complemento C5B es activado, a este le llamamos, a este complejo que activa hasta el C3B, le llamamos C5 convertasa. Vamos muy bien hasta aquí. ¿Ven qué fácil es? Si saben contar, tenemos el C1 que no tiene A, recuerden. Luego viene C4, C2B que activa a la C3 convertasa. La C3 convertasa se añade al cúmulo. Luego esto activa a la C5 convertasa para que la C5B se adhiera al complejo. Una vez se adhiere todo esto al complejo,
Entonces es mucho más fácil, porque ahí tenemos los otros mecanismos que se adhieren, que tenemos el C6, C7, C8 y C9. Entonces todo esto forma un complejo que va a caer sobre la membrana como si fuera un misil. Y vamos a ver ahora cómo se forma. Se forma de hecho de esta manera. Es como como algo redondo, como una dona. Entonces tenemos aquí a C1, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Tenemos aquí al C4. Tenemos aquí al C2. Tenemos aquí al C3. C5. C6. C7. C8 y C9. Entonces todo esto se forma y hace una especie de taladro que está colgando de esta parte. Y el microorganismo que está aquí, y esto está adherido, vamos a hacer uno bien grande, esto está adherido al anticuerpo, ¿verdad? Todo esto está adherido al anticuerpo. Entonces simplemente lo que hace el sistema de complemento es que cae sobre la membrana del microorganismo y crea agujeros. Crea agujeros ahí. Crean diferentes agujeros y obviamente tenemos este complejo que cae sobre una membrana débil y la va a destruir. Ese es en síntesis cómo funciona la vía clásica del complemento. Ustedes me preguntarán, ¿qué sucede si una persona nace y no tiene uno de estos sistemas de complemento? Hay diferentes enfermedades que son autoinmunes. Por ejemplo, deficiencia de C3 causa muchas infecciones, especialmente en neonatos. Además, deficiencia de C3 en personas con alcoholismo también. La C5, C6, 7, 9, las personas que tienen deficiencia de este sistema, de estas vías terminales del complemento, tienen muchas infecciones por Neisseria meningitis, infecciones por gonorrea, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay personas que tienen deficiencias de estos componentes del sistema de complemento. Pero además, ustedes me preguntarán, bueno, ¿hay alguna prueba que podemos hacernos? Sí, existen pruebas de laboratorio que ustedes pueden realizarse para ver si tienen deficiencia del complemento. Hay otras enfermedades también como la hemoglobinuria nocturna, paroxística nocturna, porque usualmente la persona sangra durante las tardes o las noches, y es que hay una proteína del complemento que falta, y esa proteína hace que el glóbulo rojo tenga una lisis antes de tiempo y tenemos sangrados internos con relación a esto. Y existen otras enfermedades también que dañan el sistema del complemento. Vamos a dejar la vía clásica hasta aquí, simplemente recordando que tenemos una bacteria. Si no tenemos anticuerpos, no tenemos activación de la vía clásica del complemento. Necesariamente tenemos que tener el anticuerpo. Entonces este anticuerpo activa el C1, luego el C4b, luego el C2b. Esto se conecta para crear la C3 convertasa, se añade la C3b, este complejo se añade para crear la C5 convertasa, el cual se adhiere aquí. Luego todo este sistema de complemento forma una especie de taladro y ataca la membrana, y a esto le llamamos el complejo de ataque de membrana. ¿Ok? Muchas gracias y vamos a tomar unos minutos para
repasar las notas.